Peter Sisek, muchísimas gracias por atendernos y nada, bueno, por buscar este hueco, ¿no? de este evento de Vila Viniteca para poder conocernos. Y nada, siempre empezamos, bueno, a ver dónde estamos, qué representa para ti, pero en este caso, como no representa porque es un lugar ajeno a ti, Sí. Pues si quieres empezamos explicando de dónde viene Peter Sisek y... Sí, bueno, yo soy primero de Dinamarca. De Dinamarca, ¿vale? Y pasando por Bordeos, yo vino a España en 1990 para hacer un proyecto nuevo que hoy en día es la bodega Hacienda Monasterio. Entonces, ahí hemos crecido desde nada, de un terreno nudo, hasta ahora 30 años después, con un viñedo de casi 100 hectáreas. Y yo creo que Hacienda Monasterio representa un poco los proyectos nuevos en Ribera, pero con mucho solera, mucho fondo, basado en un viñedo que era, hoy en día es casi como que no es tan sólido, ¿no? Pero en ese momento de crear un proyecto basado en un viñedo era muy raro. Había pocas bodegas en España que hacía vino solo de su propia finca, ¿no? Entonces, viniendo de Bordeos para mí no era nada extraño, entonces no era como que yo era especialmente listo, ¿no? Para mí era lo normal, pero de verdad en ese momento era una cosa bastante... llamada la atención. Sí. Y claro, eso nos ayudó mucho al inicio, ¿no? Porque era una cosa diferente. Y claro, también a nosotros nos ha ayudado mucho a hacer un vino con mucha identidad, ¿eh? Entonces, basado en el viñedo es lo que tú haces, entonces claro, tú, por bien o por mal, tú tienes lo que tienes, ¿no? Claro. Y yo creo que es las cosas que hace que el vino es distinto a cualquier otro producto agrícola, ¿no? Que está muy enraicido normalmente en el viñedo, en el sitio y tal, ¿no? Por lo menos es la escuela francesa, ¿no? de toda la vida. Pues sí. Y nada, entonces empezamos ahí por 90 con el proyecto y hoy sigue perfectamente. Yo en 94, 95 empezó a enquijarme. Yo era muy joven, ¿no? Entonces tenía muchas ganas de probar cosas nuevas y tal. Y como también en Ribera había mucho viñedo viejo, como Hacienda Monasterio era un viñedo joven, entonces yo tenía ganas de probar estas cepas tan viejas, ¿no? Entonces encontré en 95 un viñedo de alrededor de 4 hectáreas, plantado en 1929, que tenía todo el aspecto para poder hacer un buen vino, ¿no? Pero entonces hizo este pequeño experimento y de verdad que la acogida de este vino fue increíble, espectacular, sí. Entonces todos los críticos del vino y tal, los clientes, no había mucho, tampoco que era una de las cosas interesantes, ¿no? Que era un proyecto basado con muy pocas botellas, pero con mucha calidad, mucho perfil. Y nada, fue una explosión, de verdad. Porque digamos, tú eres de Dinamarca. Sí. ¿Te llega el vino ya en Dinamarca o no, sales era a través de un tío mío que vivía en Bordeos, que tenía 2 chateaux en Bordeos. Y donde yo empezó a trabajar de joven. ¿Te fuiste a Bordeos a trabajar con él? Sí. Así empezó a hacer mis primeros vinos. Y luego en principio estaba camino a California para trabajar en un proyecto en California, pero tenía un par de meses entre medias que no tenía nada, entonces se presentó una posibilidad para ir a Pesquera, a un pequeño proyecto ahí. Pero la idea inicial eran 2 meses. Sí, exactamente, era un pequeño salto, ¿no? Pero luego se puede decir, me caigo enamorado de tal, ¿no? Y
Y claro, yo veía que España tenía todas las posibilidades para llegar a ser uno de los grandes, no solo uno de los países originales del vino, ¿no? Porque no se quita nunca eso, pero quizás la calidad ha sido algo, nunca se puede dudar de la calidad que había, pero yo creo que quizás lo que fallaba un poco era la manera de venderlo, ¿no? Esta separación que antiguamente existía entre los viticultores y las bodegas. Las bodegas en principio no cultivaban la uva, era una cosa que compraba uva de viticultores y no siempre de los mismos viticultores. Seguramente gente tenía buenos contactos y tal, pero es verdad, cuando se mira un poco atrás en la historia, las bodegas históricas, por ejemplo en Rioja, sí que estaba fundado en viñedo, ¿no? Tondonia, que era ellos tenían su viñedo, Riscal, Murieta, eran proyectos que estaban un poco a Bordelesa, ¿no? Digamos. Claro. Pero siempre pasado también en volúmenes un poco importantes. El proyecto original de Tondonia era pensado para 2 millones de botellas. El abuelo famoso de la familia, tal, él quería hacer 2 millones de botellas, que ya viniendo de Bordeaux, eso ya era muchísimo, ¿no? Claro. Entonces siempre ha existido esta especie de volúmenes bastante importantes. En Jerez pasó 3/4 de lo mismo. Los grandes bodegas que hoy conocemos, ¿no? Domecq, hoy en día llamado Fundador, González Vías y tal, eran más bien trabajando con negociantes. Entonces ellos compraban vino hecho de los almacenistas, estaban los viticultores, y luego estaban los almacenistas, y luego estaban los grandes shippers, ¿no? Que eran los que mandaban vino a los mercados. Y como el mercado grande era Inglaterra, muchos de ellos eran ingleses o escoceses o irlandeses. Por eso Jerez siempre ha sido una zona muy internacional, ¿no? Con familia, los Domecq, que eran franceses, ¿no? Y tal. Y claro, Rioja un poco... Rioja tenía la suerte o la mala suerte, para decir, que un poco a raíz de la filoxera en Francia, bajaron muchos franceses, porque la filoxera aquí en España llegó más tarde. Entonces tenía un sitio para hacer vino. A Ribera eso nunca tocó, ¿no? Era un poco como el tiempo ha pasado por encima de Ribera, estaba Vega Sicilia, que plantó famosamente en 1865, más o menos cuando plantan los grandes viñedos en Rioja también. Pero quedándose en el medio de Castilla y sin mucho acceso para salir, no había mucho ferrocarril y el Duero era imposible porque tenía que pasar por Portugal. El canal del Duero nunca llegó a Santander y tal. Entonces, el vino de Ribera se quedó un poco ahí tocado, por era difícil sacarlo, ¿no? Pero en 1915 empezó Vega Sicilia ya a embotear, entonces nace un poco Ribera luego con Protos, y en 1927 entonces se une unas familias de Peñafiel para hacer una cooperativa más o menos, empieza también, el resto en Ribera era cooperativas. A partir de los años 50, muchas cooperativas que vendía vino a granel. O sea que la situación cuando tú llegaste era totalmente distinta. Sí, era un poco, porque el Diego es muy joven, el Diego de 82. Entonces ahí la época de Alejandro Fernández y Tinto Pesquera, que empieza a ser con mucho éxito de exportación. Y eso tiene un efecto de llamada a otra gente, especialmente viticultores que tenía una cierta tamaño, que antes vendía Vega Sicilia, ¿no? Decir, no, nosotros vamos a hacer nuestro propio vino, ¿no? Claro. Entonces
Entonces, yo creo que para el año 90, más o menos, cuando llego yo, es cuando ya empieza a venir gente fuera de Ribera. Vale. Entonces, están los Pérez Pascuas, los Valsotillos y todo eso. Antes 90, pero son viticultores ya en la zona. Vale. Pero cuando empieza a venir gente de fuera es a partir de 90. Vale. Y ya empiezas a construir todo el... Claro. Entonces nosotros, yo con Hacienda Monasterio, este proyecto pasado en viñedo, sin comprar uva. Luego yo compro la bodega no, pero los 4 hectáreas para Pingus. Inicio paralelamente el otro vino, como se dice, que es el Flor de Pingus, que es un poco más volumen, el viñedo un poco menos escogido y tal, pero bueno, un proyecto muy bonito. Y luego en 2006, en La Horra, donde yo tengo los viñedos, que es un pueblo en el medio de Ribera, porque Ribera es una zona muy larga, ¿no? 120 kilómetros. Pero en el centro de Ribera es donde yo encontré estos viñedos. Entonces hubo una conservación parcelaria con el hecho de que se arrancó 64 hectáreas de viñedo viejo. Y para mí, cuidando una pequeña viña vieja y con el resultado que teníamos, para mí era como un sacrilegio, ¿no? Era una cosa absurdo arrancar estos viñedos con tanto potencial. Claro. Y claro, empieza a pensar cómo se puede hacer algo para intentar salvar el viñedo viejo en Ribera, lo que queda, ¿no? Entonces, con eso nace el proyecto de PSI, que es un proyecto donde intentamos crear un mercado para la uva que viene del viñedo viejo. Y claro, eso empieza en 2007, el primer vino, que empezamos con 60.000 botellas y ahora estamos 360.000. Pero encontrarnos con el problema de que la idea fue intentar ayudar a los viticultores que mantenía la cepa vieja, ¿no? Con el tiempo también dimos cuenta de que muchos de los que mantienen el viñedo viejo no le mantiene porque le piensa que es mejor o tal, claro. pero por edad. Muchas veces la gente se queda muy viejos y tal y no piensa en replantar. Pero también viene que ya no puede hacer el trabajo como hacía hace 40 años, ¿no? Claro. Entonces, muchos viñedos que tienen un potencial bestial no le saca esa calidad porque no puede trabajarle bien. Y claro, nosotros esperábamos poco que a lo mejor con la ayuda o consejos y tal, pero vimos en el fondo que no. Entonces, ya hemos empezado a comprar viñedo y entonces ya va a llegar a ser, que es un poco triste, pero bueno, por lo menos salvamos la viña a través de las compras, ¿no? Claro. ¿Y dónde recuerdas el éxito, ¿no? digamos, de Peter Sisek o de todo el conjunto del trabajo? Desde que empiezas hasta... ¿Dónde vino el éxito de todo el tema del... Bueno, Parker, yo no sé, bueno, de verdad que sí que al principio como las puntuaciones claro. de los críticos, porque no era únicamente Parker, es fácil, pero es verdad que Parker en ese momento estaba en su salsa, ¿no? Era realmente en la época donde él había cogido mucha fama, tenía mucha importancia, era antes de su, bueno, yo creo que es fuerte llamarle decadencia, ¿no? Pero llega un momento donde quizás... Sí, la tendencia del vino claro, es otra, entonces ¿no? él empieza ya, en vez de que cata él, entonces ya empieza a tener gente, como ahora ha llegado a tocar a Luis Gutiérrez, ¿no? Menos mal, porque yo creo que el trabajo de Luis Gutiérrez es de suma importancia, porque hubo personas antes de Luis que no conocía España muy bien, cataba los vinos, pero no sabía ponerle en referencia, ¿no? Y menos mal que Luis, que es un tío estupendo en ese sentido, conoce mucho la historia de los vinos de España, le encantan los vinos de edad, con crianza, ¿no? Para decir así. Entonces es alguien que tiene un conocimiento muy amplio de los vinos españoles y sabe ponerle en contexto, ¿no? Vale. Que es lo que falta, porque hoy en día es precisamente lo que hay, porque claro,
gente en China o en Estados Unidos o en Japón puede conocer el sherry, ¿no? O incluso el Rioja, pero tantas zonas nuevas que hay en España que quizás fuera de España eran mucho menos conocidos. Claro. Ya tiene alguien, un embajador, ¿no? Para decirlo así, Claro. que sí que le puede poner una explicación a la gente un poco fuera, ¿no? Claro. Menos mal que hay también en el Instituto de Master Wine en Inglaterra también hay gente que empieza a tener mucho conocimiento de España y la historia del vino español. Y eso ayuda, no tanto mi generación, pero con el siguiente, incluso los chavales ahora que salen, ahora con 30 años, ¿no? Que son casi 2 generaciones más jóvenes que yo, que ya ellos no tienen que explicar por qué tú tienes un viñedo, ¿no? Para ellos es lo lógico, la norma. Empieza con pequeños viñedos en zonas históricas, haciendo un trabajo. Entonces yo creo que España está en un momento súper importante, porque hay una recuperación del patrimonio antiguo que todavía queda. Lo que pasa es que estamos en el último minuto, ¿no? Vale. Por desgracia, mucho viñedo ya abandonado, arrancado y tal, que se ha perdido para siempre, pero aún así sí que hay maneras. Y el proyecto de los Comando G, ¿no? Que, por ejemplo, muy importante, que todo lo que están recuperando de patrimonio en Gredos y por estas zonas que eran viñedos que estaba ya medio olvidado, ¿no? Sí, totalmente. Y que son ahora el proyecto bueno, en Bierzo evidentemente, pero también los vinos blancos en toda Galicia y por ahí, ¿no? Sí. El hermano de Álvaro también, que acaba de tener 100 puntos, ¿no? Un vino blanco, que es una cosa insólito, ¿no? Es que es realmente un momento de grandísima importancia, porque que un vino blanco de España puede tener 100 puntos es algo que quizás hace 20 años no era impensable. No era impensable. Bueno, entiendo que también es eso, ¿no? La tendencia de los vinos es otra, la tendencia de los críticos también es otra, también tiene que evolucionar a lo que hay en el mercado. Sí, ¿no? Estamos llegando yo creo que llamarle madurez es un poco prematuro, pero estamos en un momento muy bueno y mirando un poco el mundo del vino es muy amplio, ¿no? Hoy en día hay muchos países que hacen vino, pero un sitio con tanto energía, tanto deseo de hacer nuevo y tal, basado en algo histórico y singular, porque claro, tú empiezas un viñedo en Chile o en otro sitio utilizando variedades de Europa. Claro. Entonces tú no tienes tu propia uva. Lo que es especial y único y muy importante para España es que aquí se puede utilizar las variedades autóctonas, ¿no? Totalmente. Entonces hubo este momento, cuando yo era un chaval, que todo el mundo quería hacer un vino nuevo, ¿no? Pero utilizando variedades de fuera, que era una pena. Cuando teníamos tantísimas uvas importantes aquí en España, no hay ninguna razón para ir a buscar la uva en otras zonas, ¿no? Claro, desde fuera cuando tú vienes y ves ese perfil, ya venías con una idea diciendo, ostras, pues aquí se puede potenciar. Claro, eso fue, pero digamos, de un momento muy poco maduro, ¿no? Porque claro, Álvaro, por ejemplo, ¿no? Y yo en Hacienda Monasterio, los primeros 2 FIS eran todo el proyecto de los 5 pagos ahí en Priorat, ¿no? Eran todo basado en Cabernet, Shiraz y tal, ¿no? Entonces no estaba basado en la Garnacha y la Cariñena, que era la autóctona de ahí, ¿no? Claro. Entonces, claro, hay un tiempo de hacer vino, equivocarse o no, o darse cuenta de lo que realmente está mucho mejor. Claro. Y eso es el momento bonito donde yo creo que estamos ahora, incluso con vinificadores, chavales y chavalas, que empiezan a hacer vinos con una idea mucho más asentada que nosotros, ¿no? Que éramos un poco los pirineos, con todos los errores, ¿no? Entonces hay gente que ya puede empezar a construir sobre hechos, ¿no?
claro. que es muy importante. Yo creo que España está en un momento muy, es bueno, ¿no? muy bueno, sí. A nivel de comunicación, ¿también crees que está mejorando o cómo Sí, llega fuera? todavía, comparado con Borgoña, Bordeos o otros, bueno, los italianos incluso, ¿no? Sí, Entonces, ellos tienen un avance considerable a nosotros, hay más conocimiento, las cosas, Barolo, ¿no? Que está muy... Sí, sí. Los viñedos, la identificación de los viñedos. Tampoco Barolo es siempre se ha hecho vino, ¿no? Pero empieza a partir de los 50, 60, ¿no? Pero claro, nosotros empezamos en 80, 90, ¿no? Claro, Entonces, claro, 30 años más tarde. Exactamente, ellos tienen un adelanto a nosotros bastante importante. Qué bien. Y Peter, bueno, ya ha pasado todo el proceso ¿y en qué estás ahora? No, ahora mismo, porque bueno, como por todo lo que yo quiero a España, también me gusta mucho mi zona original, ¿no? Que es el Bordeos, y yo tengo un pequeño viñedo también en Saint-Emilion. Vale. Entonces, estoy camino entre el proyecto nuevo que tenemos también de Viñas Corrales, el fino de la crianza biológica de Jerez, que también para mí es uno de los grandes originales del vino mundial, ¿no? Yo creo que siempre he dicho que la crianza biológica es el regalo del vino español al mundo, ¿no? Es verdad. Y yo digo un poco, bueno, hasta Rafa que ha hecho sus 100 puntos, yo siempre he dicho que el mejor vino blanco es el fino, ¿no? Sí, sí. El mejor vino blanco de España, pero bueno, ahora veo que hay gente en Galicia, Vega Sicilia, que ahora ha comprado también, seguramente hará un gran proyecto. Vale. Otros que están, el gran trabajo de Emilio Rojo, ¿no? Que ahora se ha avanzado su proyecto ampliándole, haciéndolo muy bien seguramente. Entonces empieza ya a haber cosas, pero yo creo que, por eso digo que estamos en un momento muy, muy bonito. Todavía hay mucho, porque por todos estos proyectos tan pequeños que estamos haciendo todo el mundo, es relativamente poco considerado el gran producción de vino de España, que todavía se vende a unos precios muy bajos, a granel, y como se dice, por la puerta de Valencia, ¿no? Digamos. Yo creo que es un lema que no es únicamente consagrado al vino español, también el aceite, otros productos, Todo. que cuesta un poco vender, ¿eh? Cuesta un poco ponerle proyectos interesantes y se vende demasiado a veces, demasiado mal. Y claro, eso por las bodegas, con lo poco que gana, hace que es más difícil pagar bien a los viticultores, porque todavía son viticultores, ¿no? Están las cooperativas enormes de La Mancha, que hacen vinos que son increíblemente dignos y buenos, pero de un perfil un poco, solo por el volumen que hacen es imposible hacerle especial, ¿no? Sí, sí, otro tipo de mercado. Sí, ¿no? sí, y yo no soy tan ignorante que yo entiendo que todo el mundo no puede ser experto de vino, ¿no? Necesita mucho vino también a nivel normal, ¿no? Claro. Pero todavía me duele un poco ver que nos falta todavía... todas las zonas solo tiene muy poco vino que son top, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Tanto hasta en Borgoña, ¿no? Digamos, el 2% de los Grand Crus, ¿no? El resto es menos bueno. Son genéricos. Sí, ¿no? son genéricos, ¿no? Hay claro. mucho genérico en Borgoña que no son tan buenos, ¿no? Como solo puede ser. En Bordeaux pasa lo mismo. Claro. Siempre va a necesitar una cosa amplia, ¿no? Pero es un poco triste ver algunas bodegas, incluso considerado más o menos bien, que apuestan mucho por el volumen, cuando yo creo que se debe apostar un poco por cosas más singulares, más interesantes. Vale. Empieza a haber bodegas en Rioja que sí que va por proyectos un poco más individualizados, vuelven al viñedo en origen,
Y yo creo que los próximos 10 años va a ser muy, o 20, va a ser muy, muy importante por el vino español. Vale. Y yo, lo que me encanta es ver la energía de los jóvenes, que realmente hay conocimiento, mucho ha ido a estudiar fuera, ha trabajado en otros países, entonces viene muy abiertos a buscar una calidad elevada, ¿no? Y es lo que necesitamos. Pues sí. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Que al final la mirada es como más global, ¿no? Sí, está Pedro Ballesteros, por ejemplo, que es el Master Wine famoso. Él ha dicho una vez, que yo creo que razón tiene, que en España falta unos 20 o 30 bodegas de un volumen no muy grande, pero 30.000 cajas, por ejemplo, 300, 400.000, que se puede vender a 30 euros la botella, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso todavía no se ha logrado realmente. Y no digo 30 de Chenda, 30 de la bodega. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, pero yo creo que hay tantos viticultores y enólogos ahora que tiene el coco muy bien puesto, y yo creo que es una cuestión de tiempo que logramos esto, ¿no? El camino es bueno. Sí, 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 sí. No, está muy, muy, muy bien. Pues Peter Sisek, muchísimas gracias por este hueco que has buscado encantado. y gracias por tu aportación y tu historia. Muy bien, muchas gracias por Un placer. invitarme. Muchísimas gracias. Gracias.